Me imagino que todos conocéis lo que son los sistemas de aislamiento térmico por el exterior, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es a dar unas pinceladas y nos vamos a basar principalmente en tres temas. Primero, situaros, ¿vale?, en cuanto a quiénes somos, quién es nuestra compañía y a qué nos dedicamos. El segundo elemento es explicaros qué es lo que vendría a ser el SATE de una forma súper resumida y plantearnos una serie de preguntas en las cuales deberíamos reflexionar, ¿no? Y sobre todo el pensar el por qué aislar. Y la segunda es hacer una reflexión, decir quién es la referencia en España en cuanto a lo que es el sistema de aislamiento térmico. Y por último, haremos lo que es una pincelada en cuanto a la última innovación tecnológica que existe en el mercado en cuanto a revestimientos continuos para sistemas de aislamiento térmico por el exterior. Entonces, sin más preámbulo, empezamos ya a trabajar. En cuanto a la empresa, quiénes somos y qué hacemos, podemos coger y decir, a ver, nosotros somos una multinacional. Parex es una empresa multinacional, podríamos decir norteamericana, que la sede central, lo que vendría a ser el headquarters, la oficina, pues la tiene en París, ¿no? Podemos considerar que es una empresa multinacional norteamericana francesa, en presencia en los 5 continentes, donde tiene una caracterización muy importante, que es el concepto innovación. En cuanto al concepto innovación, disponemos, aparte de lo que es implantación industrial, 2 centros de I+D+I, uno, por ejemplo, muy importante, lo que vendría a ser en la zona de París, ¿vale? Perdón, en la zona de Lyon, y otro lo que vendría a ser en los países emergentes como China, que es en Shanghái. Principalmente aquí tenéis lo que vendría a ser la implantación industrial. ¿A qué se dedica el grupo? El grupo, lo que es la compañía multinacional, se dedica a 3 líneas de actividad o 3 líneas de negocio principales. Se dedica a todo lo que tiene que ver con soluciones para fachadas, lo que vendría a ser revestimientos continuos, morteros y sistemas de aislamiento térmicos por el exterior, una principal línea, que es una línea estratégica. Una segunda pata o business line o línea de negocio se basa principalmente en todo lo que tiene que ver con la colocación de cerámica. Todo lo que tendría que ver con adhesivos y productos para el rejuntado y colocación de cerámica. Y por último, la tercera línea estratégica de lo que vendría a ser el grupo y la multinacional se basa en lo que vendría a ser soluciones y tratamientos para el hormigón. Todo lo que tiene que ver con reparación, impermeabilización y protección de soluciones constructivas en el hormigón. Basándonos en estas 3 pilares principales, como cualquier grupo multinacional tiene una serie de compromisos, ¿no? Y una serie de compromisos que tienen que ver sobre todo con un pilar fundamental que es una política de innovación permanente. Lo que vendría a ser es una amplia gama de soluciones y sistemas, pensando sobre todo lo que vendría a ser soluciones para lo que vendría a ser la arquitectura, las necesidades de los clientes finales. Y sobre todo tenemos lo que es un equipo muy próximo a lo que es hacia el lado de lo que vendría a ser los técnicos, ¿vale? Pensamos en un concepto de proximidad a lo que vendría a ser el mercado. Todo esto tiene que estar siempre, y de una forma clara, es analizada, estudiada, pensada y avalada mediante lo que vendría a ser, todo lo que vendría a ser certificados, análisis, ensayos, documentos de adecuación al uso, lo que vendría a ser los antiguos DITE, Documento de Unidad Técnica Europea, cumplimiento de normativas, etc. ¿No funciona? Ahora sí. En cuanto a lo que vendría a ser, si hablamos aquí en España, podemos pensar, ya no a nivel como foco internacional, cuál es nuestra presencia, ¿no? Cuál es nuestro foco. Aquí en España tenemos, digamos, 4 centros productivos y tendríamos las oficinas centrales y el centro de innovación, desarrollo e investigación en lo que vendría a ser la zona de las Franquesas del Vallès, está muy cerca de lo que es la provincia de Barcelona. Unos departamentos tanto técnicos como comerciales con una aproximación técnica muy importante y un servicio de asistencia técnica muy dirigida hacia lo que es el apoyo al profesional, al industrial aplicador y a lo que vendría a ser es el arquitecto. ¿Vale? Lo que hemos comentado a nivel de certificados y garantía, todo lo que vendría a ser nuestros productos, nuestros sistemas, están avalados y avalados por una póliza de seguros, los cuales estamos completamente seguros de la calidad de nuestros productos.
Vale. En cuanto al medio ambiente, es una de las patas principales. Es no solo desarrollar productos por el hecho de intentar buscar soluciones constructivas, sino que uno de los ejes principales en cuanto a lo que es el desarrollo de cualquier tipo de producto tiene que estar pensada y focalizada en lo que vendría a ser el medio ambiente. ¿Cuál es el impacto que nosotros podemos generar una vez desarrollamos, aplicamos y utilizamos nuestros productos? Si nos centramos ya no solo que es en el grupo, nos vamos a centrar ahora en lo que vendría a ser el sistema Coteter, nos vamos a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, sistema Coteter, sistema de aislamiento térmico por el exterior, concepto, me permito la licencia de un maestro, que es don Agustín Herreros, concepto muro-abrigo. Vamos a intentar abrigar un edificio. Y nos vamos a plantear una serie de preguntas como ¿por qué aislar? Y podemos aislar por muchas razones. Una, hay que cumplir lo que dicen las leyes, hay que cumplir lo que vienen las normativas, todo lo que deberían ser los cambios de regularización, ¿vale? Perfecto, esta nos la encontramos. Un segundo motivo muy importante, yo creo que es de los más importantes que hay, ¿no? Que es el segundo elemento, las razones de habitabilidad y confort. Es un tipo de intervención la cual, y se ha ido comentando a lo largo del día, nosotros los técnicos tenemos muchas ideas, muchos conceptos y tal, y entre nosotros vamos resolviendo y solucionando cosas, lo que hay veces que no planteamos de una forma clara cuál es el impacto final de las acciones que nosotros llevamos a cabo. Cuando se practica es un tipo de intervención, una rehabilitación con un concepto de aislamiento térmico por el exterior. Yo he vivido más de una vez en mis carnes, sobre todo aquellos particulares, aquellos ciudadanos que luego cogen y durante el proceso de las primeras fases, los procesos de instalación y colocación de las placas de aislamiento térmico, bajan al mercado, bajan a la plaza y entre ellos empiezan a comentar como conceptos de decir, ostras, qué bien empiezo a estar en mi casa. Francamente, ¿cómo noto yo que, ostras, hasta incluso me duelen menos los huesos? O sea, es una serie de conceptos de que la gente en el boca-oreja empieza a percibir, francamente, lo que vendría a ser es una mejora en cuanto a un tipo de intervención. Y por último, bueno, nos podemos plantear es otro tipo de concepto como las razones socioambientales y económicas. Si tenemos lo que vendría a ser es una clara intención en cualquier tipo de intervención, es basándonos en reducción de lo que vendría a ser el gasto energético, perfecto, a su vez tendrá una derivada que es reducción de emisiones de dióxido de carbono, fantástico, ¿vale? Es una de las posibles razones que podamos coger y podamos intervenir, pero hay una también que es muy importante, pensar que es un nuevo modelo, modelo de actuación en la construcción, en la cual la construcción es un sector superintensivo en mano de obra. Es un superintensivo que da muchísimo trabajo a muchísima gente. Podemos volver a recuperar el modelo antiguo que encontramos entre los años 2007, más o menos, anteriores a lo que vendría a ser el inicio de lo que es la burbuja inmobiliaria, o podríamos plantearnos unos nuevos modelos de crecimiento pensando lo que vendría a ser en la rehabilitación energética, donde da muchísimo trabajo de una forma muchísimo más sostenible. Si analizamos lo que vendría a ser, si se deja esto, ¿no se deja? ¿No quiere? Ahora, los beneficios que aporta yo creo que ya son bien conocidos y todos los conocen. Por ejemplo, contribuye a reducir lo que es la factura energética, ya los hemos comentado, ¿vale? Conceptos más técnicos, sí, al concepto del muro abrigo. Al abrigar tú todo lo que es el exterior de la fachada, te aumenta la inercia térmica de lo que vendría a ser las fachadas. Es un concepto muy térmico y muy técnico por el cual, ¿vale?, intentas coger y aprovechar todo el calor interior, que se caliente de lo que vendría a ser todo lo que son los herramientas y que los puedas utilizar como el mismo elemento de radiador, ¿no?, como acumulador. Y por último también que podemos hablar en cuanto a conseguir una mejora en la certificación energética del edificio. Cuando haces un tipo de rehabilitación energética, generalmente lo haces en aras de conseguir la mejora y conseguir lo que es una mejora de calificación. Esto hace también que el inmueble generalmente tenga una revalorización económica. ¿Le cuesta esto responder? Bien. Conceptos muro-abrigo, lo seguís viendo aquí, es decir, el concepto de los puentes térmicos. Colocas todo, es una piel exterior, aquí estáis viendo es una termografía. Perfectamente podéis apreciar el esqueleto del edificio, lo que vendría a ser la parte de forjados, la parte de pilares, donde se está perdiendo constantemente billetes que quiere decir dinero, son pérdidas energéticas, con el posible riesgo que podría producirse de condensaciones en estos puntos. Al colocar una piel exterior, es una forma muy fácil de poder reducir lo que vendría a ser todos estos riesgos de condensación. Y
hemos de pensar que cuando actuamos por el exterior estamos haciendo una actuación energética, pero le tenemos que dar también y continuarle dando al edificio lo que es un concepto estético, un concepto decorativo. Todo esto va ligado a la suma de acabados decorativos, texturados y gamas cromáticas, que tienen que estar pensados y diseñados para cumplir las funciones que se les asignan como sistema de aislamiento térmico por el exterior. No sirve cualquier tipo de revestimiento continuo que se pueda aplicar directamente sobre un enfoscado en una fachada o los que están pensados y diseñados en cuanto a fatiga para un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Si hablamos de la referencia SATE en España, SATE es porque, igual que en su momento, por ejemplo, el concepto mortero monocapa se generalizó de la marca Cotegran y venía de una traducción que era monocouche del francés, ¿vale? El SATE viene de lo que vendría a ser un resumen de sistema de aislamiento térmico por el exterior Coteter, ¿vale? Lo que viene a ser la marca Coteter es la marca comercial que más años lleva instaurada en España. Tiene aproximadamente una experiencia con más de unos 35 años, lo que es en el mercado español, y podemos considerar que es la que más superficie en metros cuadrados instalados tiene en este mercado. Fuimos uno de los pioneros y seguimos estando ahora en lo que es en la vanguardia de todo esto. Por último, el último bloque, es decir, en 15 minutos te da tiempo lo que te puede dar, ¿vale? Hemos hablado del grupo, quiénes somos, el sistema de aislamiento, de qué se basa y tal, y dentro del sistema de aislamiento, al final, lo tenemos que coger y acabar y decorar, ¿vale? Acabar y decorar mediante ¿qué? La última tecnología que os presentamos, que es esto, que es Coteter Aquasol. Al ser un grupo multinacional, aprovechamos tecnologías españolas, francesas o norteamericanas. Esta es una tecnología, ¿vale?, pensada y diseñada en Estados Unidos, donde nosotros cogemos y la producimos aquí. ¿En qué se basa? Se basa principalmente en 3 pilares fundamentales. Es un revestimiento continuo, el cual tiene propiedades, por ejemplo, ¿vale?, que vendría a ser te da la posibilidad de darte o conseguir, lo que dicen en inglés es el efecto cleaner, ¿vale? Son fachadas más limpias. Nosotros cuando hacemos una intervención, la intervención queremos que sea impermeable y decorativo y que a lo largo del tiempo tenga un efecto de tendencia al ensuciamiento cuanto menos mejor. Este producto tiene incorporado una serie de tecnologías de última generación que lo que hacen es aumenta muchísimo lo que vendría a ser la resistencia a la suciedad. Nos da este efecto principal, que es el concepto de cleaner. Segundo, el concepto de fachadas más frías, que vendría a ser, en Estados Unidos, hay una parte en inglés, que es el concepto cooler, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que aprovechar, cuando nosotros tenemos un sistema de aislamiento térmico, ¿vale?, lo que nos estamos encontrando es un elemento, que es el propio aislante, que tiene una doble función. La primera es, cuando tú tienes calefacción, estás intentando evitar las pérdidas de temperatura de interior hacia exterior, pero cuando tienes radiación solar, lo que estás intentando es evitar un calentamiento de una forma muy rápida de lo que vendría a ser el exterior hacia el interior. En esto, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa, por tanto, es coger y tener una serie de revestimientos los cuales nos puedan coger y aportar una reflexión solar, cuanto mayor, mejor, ¿vale? Y esta es la segunda propiedad. Es un concepto que te da la propiedad de fachadas más frías, el concepto cooler. Y por último, sería, si quiere, sí, ¿vale?, que es el concepto greener. ¿Vale? Es el concepto verde, el concepto fachadas más sostenibles. ¿Qué quiere decir esto? Son fachadas más descontaminantes. Por su propia formulación, el producto tiene unos compuestos que son dióxidos de titanio, ¿vale? Es un compuesto el cual reacciona al exterior con lo que vendría a ser los componentes, los rayos ultravioletas, facilitando lo que podría ser la descontaminación de sustancias contaminantes como óxidos de nitrógeno que se producen con la emisión de los motores de explosión. En definitiva, es una acción que nos ayuda a lo que vendría a ser al efecto también de reducción del ensuciamiento y al efecto también de descontaminación. Por último, ya aclarar y definir que este producto, como sistema de revestimiento continuo, nos ofrecen estas tres oportunidades o cualidades principales. Nos ofrece, en definitiva, fachadas más limpias, fachadas más frías y fachadas más sostenibles. Yo creo que con el tiempo que disponíamos, esto es lo que os queríamos comentar y, por tanto, muchísimas gracias por vuestra atención y hasta ahora. Bueno, voy a intentar ser breve porque antes de comer y lleváis ya una mañana bastante interesante, o llevamos una mañana bastante interesante.
Bueno, yo voy a hablar sobre el comportamiento térmico de una fachada ventilada. El compañero de antes ha hablado sobre un sistema SATE. Son dos soluciones que se pueden encontrar ahora mismo para rehabilitación de un edificio, no solo porque hayan pasado una ITED, sino también pues porque se quiere mejorar la eficiencia energética. Y bueno, vengo representando a URSA, que no sé si nos conocéis, somos fabricantes de lanas minerales y poliestireno extruido. Y bueno, pues nosotros abarcamos desde Lisboa hasta Rusia. O sea, eso es nuestro campo de aplicación. Intentamos traer o poner en común todas las innovaciones que hacemos en diferentes países y bueno, al final desarrollamos unas gamas para unas soluciones u otras. En este caso, como os he comentado, voy a hablar de fachada ventilada. He traído un pequeño esquema de qué elementos componen esta fachada ventilada, en este caso un muro soporte, puede ser medio pie o un pie de ladrillo, el aislamiento, una cámara ventilada, un revestimiento y bueno, pues la subestructura que va con el acabado. Yo me voy a centrar principalmente en las características o ventajas que tiene el sistema como tal. En este caso, pues utilizando un material, un aislamiento de lana mineral. Primero de ellos es la protección térmica. Bueno, el hecho de colocar un aislamiento en el lado exterior de la fachada lo que hace es protegerlo, darle homogeneidad y continuidad a ese aislamiento, evitando principalmente los puentes térmicos que muchas veces pues nos encontramos en una fachada, como pueden ser los los pilares embebidos, incluso los frentes de forjados. Lo que hacemos de esta manera pues es hacer una envolvente continua en todo el edificio. Podemos conseguir valores bajos de transmitancia térmica debido a la caracterización que tienen las lanas minerales con la conductividad térmica. Pues existen diferentes conductividades en nuestro catálogo que podemos utilizar para bajar esos valores de transmitancia térmica que muchas veces necesitamos para introducir dentro de la simulación energética y poder utilizar o calcular esa calificación, esa certificación energética. Dentro de la protección térmica os he traído dos pequeñas simulaciones hechas con un software. En la primera podéis ver el aislamiento en la parte intermedia del cerramiento, tiene dos hojas y en la parte intermedia se ha colocado el aislamiento. Vemos que en el frente de forjado pues hay una variación, no es uniforme esa temperatura. En la siguiente lo que sucede es que pues es continuo el aislamiento por el exterior. Vemos que no hay que lo que hace es envolverlo, hacer continuo y que no haya diferencias o oscilaciones térmicas. Evitamos esas oscilaciones térmicas que podéis ver en estas dos líneas, la roja y la azul, pues cómo el aislamiento es el que absorbe la mayor oscilación térmica. Por lo tanto, la estructura, lo que es el muro soporte, pues tiene una oscilación relativamente pequeña. Esto sucede en un muro soporte, pero también sucede en un pilar embebido o en un frente de forjado, que muchas veces, al final puede haber patologías estructurales debido a esa oscilación térmica en la estructura del edificio. Por lo tanto, protege al edificio, no solo térmicamente, sino también reduciendo esa oscilación térmica que puede provocar patologías en la estructura. Otro de los puntos que os comentaba anteriormente es la diversidad de caracterización de conductividades térmicas que podemos encontrar en el mercado. En nuestro caso tenemos tres productos de 0,38, 0,35 y 0,32 vatios metro Kelvin, que pues es la caracterización de cómo se comporta térmicamente un material. 0,32 es la más baja en el mercado de lanas minerales que podemos encontrar ahora mismo. Y el cerramiento se comporta como un almacén de calor. Esta es la parte térmica o las ventajas térmicas que puede tener una fachada ventilada, pero existen otra serie de ventajas. La protección solar. Pues esa evacuación de sobrecalentamiento debido a la cámara ventilada es muy importante, no solo en verano para evitar el sobrecalentamiento de ganancias solares, sino también en invierno,
en verano, porque disminuye esa carga térmica que puede, debido a la refrigeración. O sea, tiene esos dos puntos a la hora de valorar la evacuación de sobrecalentamiento que tenemos. Es importante tener en cuenta que la cámara de aire debe ser al menos de 3 centímetros para que se considere una fachada ventilada. Como protección solar, pues sabemos que la cantidad de calor que penetra en el edificio se cuantifica por el factor solar de cerramiento. Es el parámetro que nos va a determinar esa cantidad de calor que se introduce. La cámara de aire permite minimizar ese factor solar. Aquí podéis ver una gráfica donde la línea azul es un elemento no ventilado, un cerramiento no ventilado, y la línea roja es ventilada. Vemos cómo pues se puede evitar ese exceso de radiación solar en verano, dependiendo un poco, en este caso, de las resistencias térmicas que tenemos en la parte de abajo. Otra de las ventajas que tiene un sistema de fachada ventilada, además de la protección solar y la protección térmica, es la protección acústica. Muchas veces tenemos que intervenir en edificios o en proyectos que pues están en centros de ciudad donde hay áreas muy ruidosas. Necesitamos mejorar el incremento de aislamiento acústico que tenemos en esos proyectos. Pues utilizar una fachada ventilada, dependiendo un poco del revestimiento, podemos incrementar hasta 5 y 10 decibelios el conjunto de la fachada. Podéis ver la línea azul sería el muro soporte, y la línea roja con materiales más ligeros, y el más pesado con la línea en verde. Vemos ese incremento que pueden tener dependiendo de los revestimientos. Otro de los puntos importantes es la seguridad frente a incendios. Sí que es verdad que las exigencias reglamentarias pues ya nos exigen que un material tiene que ser al menos BS3DE2 en una altura de 18 metros. Pero ¿por qué no mejorar esas exigencias normativas? Al final, pues utilizar un material incombustible mejora la seguridad frente a incendios en una fachada, que siempre es una vía de propagación de fuego y de humo. Y pues utilizar materiales incombustibles beneficia al sistema. Otra de las ventajas es la protección frente al agua. La cámara de aire, lo que os comentaba, necesitamos que al menos sea de 3 centímetros para que se considere una fachada ventilada. Esta cámara lo que hace es impedir principalmente la entrada de agua que se puede introducir dentro de las diferentes juntas que hay entre los revestimientos. Hay veces que son juntas cerradas y hay otras veces que son juntas abiertas. Pues en los dos casos impide que el agua entre en la cámara, y asegurando pues que la mejor estanqueidad que puede tener el sistema constructivo. También actúa como un corte capilar frente a esa infiltración, y permite drenar ese agua que puede resbalarse a través del cerramiento exterior por el interior, pues a las partes bajas de esa fachada, llegando pues a ser desaguada en la parte baja del cerramiento. Sí que es verdad que las exigencias normativas ya establecen o están clasificadas estas soluciones constructivas como de máxima protección frente a la lluvia. En el documento de protección frente a la humedad, en el 2.3.2, pues habla de las condiciones de soluciones constructivas de la presencia de esa cámara ventilada. Pues especifica que es muy alta la resistencia a la filtración de ese agua, clasificándola como B3. Pues en este caso pues podemos ver que el comportamiento frente al agua es perfecto en estas soluciones. Puntualizar que las lanas minerales no son capilares. O sea, si los introducimos en agua, el agua no va a subir como si fuera un algodón o como si fuera otro tipo de material. Eso es importante, y están caracterizadas en sus códigos de designación, donde se puede ver el comportamiento frente a la humedad, absorción de agua a corto plazo o a largo plazo, dentro de las fichas técnicas y de la documentación técnica que nosotros tenemos. Y otro de los puntos o ventajas que tiene también este sistema, no menos importante, es la protección hidrotérmica. Sin duda, todos nos preocupan las condensaciones que podamos tener en un proyecto. Pues es una solución que lo que hace es que se eviten esas condensaciones,
intrínsecamente por el diseño que tiene el sistema constructivo. La formación de condensaciones es muy habitual en cerramientos, principalmente porque el vapor de agua que contiene el aire, pues alcanza superficies frías, que al final lo que hace es que condense. Bueno, pues lo que hacemos es tener unas situaciones donde evitamos que condense ese material ese agua debido a la solución constructiva como tal. El diseño de una fachada ventilada ya evita que se produzcan condensaciones. De todas maneras, utilizar un material como una lana mineral pues que sea permeable al vapor, pues también permite que transpire el cerramiento, que también es importante si no se va a tratar la estanqueidad o intentar delimitar la estanqueidad del edificio. Y de esta manera podemos evitar las condensaciones que se puedan producir. Y esto ha sido todo. Os invito a que os paséis por el stand de aislamientos burgaleses, que en este congreso participamos con ellos, y podáis ver una lana mineral de 20 centímetros de aislamiento, que yo creo que no es muy habitual ver en España, pero sí que es verdad que en otros países casi se quedan cortos 20 centímetros. Y bueno, empieza a haber proyectos que a lo mejor no 20, pero 14, 16 centímetros sí que es habitual, y sobre todo en la zona climática en la que nos encontramos aquí en Burgos. No sé si tenéis alguna pregunta. He intentado ser breve porque creo que a mí por lo menos me suena el estómago y tengo un poco de hambre, y espero no haber sido muy pesada. De todas maneras, estaré en el stand por si tenéis cualquier duda o queréis que os aclare alguna cosa o daros más información. Cualquiera de mis compañeros o yo estaremos encantados de atenderos. Muchísimas gracias. Buen congreso. Muchas gracias.